La saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 22 de julio, con nuestra meditación en el material En pos de lo Supremo. El título de hoy es Santificación y nuestra cita la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos presta, Señor, para buscar más de ti. Tú sabes cuál es nuestra necesidad tan grande, de pasar tiempo contigo y de ser transformadas mediante la renovación de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo. Te lo rogamos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, dice nuestra meditación hoy, la vertiente de la muerte. En la santificación, Dios ha de tratar con nosotros tanto desde la vertiente, es decir, desde el lado de la muerte, como desde la vertiente o del lado de la vida. La santificación demanda que acudamos al lugar de la muerte, pero muchos de nosotros pasamos tanto tiempo allí que nos volvemos morbosos, es decir, en nuestra santificación, es decir, el proceso que Dios utiliza para ir transformándonos y llevándonos de regreso a su imagen. Esto es aquellas personas que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Dios evidentemente nos está diciendo el hermano Pablo en su carta a los tesalonicenses que el Señor, que es la voluntad del Padre, santificarnos, es decir, irnos separando de este mundo, pero no tanto físicamente, sacándonos de las costumbres y las cosas que este mundo tiene y festeja, pero más que eso aún, ir cambiándonos, que Él a través del proceso de la santificación va a ir cambiando nuestra manera de pensar, nos va a ir llevando desde una perspectiva natural y una perspectiva secular con la cual hemos nacido, y nos va a llevar hacia pensar como su Hijo Cristo Jesús, quien estaba totalmente convencido que la voluntad del Padre era perfecta y agradable. Entonces, imagínense lo que va a tomar para que una persona como yo y una persona como tú, al menos yo que pasé 31 años de mi vida en el mundo y que habiendo nacido con una naturaleza pecaminosa, lo que va a tomar para que Dios, ahora que ha puesto la simiente o la naturaleza de su Hijo Cristo Jesús, para que me lleve a través de este proceso, cambiándome y restaurando su imagen en mí. Ahora, es su voluntad que esto suceda, pero lamentablemente nosotros nos resistimos al proceso que el Señor utiliza en nuestra vida, que requiere tanto la muerte a algunas cosas de nosotros como adoptar la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el proceso de santificación nos va a llevar a estos extremos opuestos. Primero, de morir a muchas cosas, es decir, abandonar, rechazar completamente, dejar atrás, para nosotros poder vivir, poder pensar, poder actuar, poder reaccionar en una forma totalmente diferente. Esto es un proceso que es iniciado por el Espíritu Santo, y menos mal que no solamente iniciado, pero es cultivado, es guiado, es mantenido por Él. Él nos va llevando y nos va ayudando inclusive a entregar a través de un sacrificio vivo, es decir, a ir muriendo a quienes somos nosotros o quienes hemos sido, para realmente ser como Cristo. Entonces dice que muchos de nosotros lamentablemente pasamos, cada vez que el Señor nos está llevando a un punto de muerte, pasamos tanto tiempo allí porque vacilamos tanto, dudamos tanto, y se hace tan largo el momento de nuestra muerte. Tenemos como un entierro tan
tan largo que lamentablemente terminamos, dice la palabra aquí, morbosos. O sea, terminamos, la palabra también significa como enfermizos, lo cual es lo contrario que Dios está buscando a través del proceso, ¿verdad? O sea, que en vez de que nosotros podamos saborear más de la vida eterna, en vez de nosotros poder lucir más vivas, más llenas de Él, lamentablemente por dilatar, por hacer tan largo el proceso de entregar nuestras cosas, terminamos no luciendo nada como deberíamos lucir, ¿verdad? Entonces dice, se produce cuando estamos en este proceso, se produce siempre una batalla interior. Resistimos con resentimiento las demandas de Cristo. De pronto se nos haría difícil verbalizar esto de forma audible, pero nuestro propio comportamiento, nosotros sabemos lo que está pasando dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones, que cuando Dios nos está llevando a la muerte de alguna parte de nosotros, resistimos de tal manera que hasta creamos un resentimiento de las demandas de Cristo. Cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos lo que significa la santificación, la verdadera santificación, la lucha empieza de inmediato. Inmediatamente nosotros vamos a poner los frenos y es como que vamos a ir avanzando, pero con una resistencia terrible, la cual hace todo más difícil para nosotros. Entonces dice, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 26. Esa es la parte cuando Jesucristo está comunicando a sus discípulos el costo del discipulado y que realmente venir a Él va a requerir un abandono completo. ¿Recuerdan cuando Él dice que seguir a Él va a tomar negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz, que es una herramienta de sufrimiento y de una muerte bastante lenta, y que es la única manera de poder seguir a Cristo? Muchas veces nosotros nos olvidamos que cuando Dios nos ha rescatado, como estábamos hoy día estudiando con mi esposo en Gálatas capítulo 1, que cuando Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Cristo Jesús, lo ha hecho para que nosotros ya no seamos esclavos, ni estemos sirviendo al Dios de este mundo. Él nos ha hecho libres de la influencia de esta época, ¿verdad? De la época en la cual nosotros vivimos ahorita, de esta era. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestra vida por completo, nuestra manera de pensar, de razonar, de reaccionar, nuestras prioridades, es imposible que sigamos a Cristo, porque seguir a Cristo es entregar tu vida por completo por Él, lo cual Él hizo también por nosotros primero, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Todo esto es en respuesta a lo que Dios ha hecho. No es algo que Dios nos está diciendo, bueno, entrégame tu vida y ya a ver si es suficiente para yo aceptarte. No, es que Él nos ha rescatado de la esclavitud para que nosotros podamos, en lugar de servirnos a nosotros mismos o servir los propósitos del príncipe del aire de este mundo, que es Satanás, podamos realmente servir a la vida, al dador de la vida, hasta que estemos con Él para siempre, ¿verdad? Entonces dice, en el proceso de santificación, el Espíritu de Dios me desnudará, es decir, nos irá quitando poquito a poco hasta que no quede nada más que yo mismo, es decir, la esencia de quien Dios me creó para ser, ¿verdad? O sea, me va a quitar tantas expectativas, tantos el que dirá, tantas cosas, hasta que simplemente quede yo delante de Él. Y este es el lugar de la muerte, ¿verdad? Donde estamos abandonando las prioridades, todo lo que nuestros prejuicios
tantas cosas y simplemente estamos ahí ante la muerte. Dice, estoy dispuesto a ser yo solo y nada más, a no tener amigos, ni padre, ni hermano, ni intereses propios, simplemente estoy dispuesto a morir a todas las exigencias, a todas las lealtades, a todo lo que muchas veces puede interponerse entre nosotros y el Señor, entre realmente que Él sea el número uno en nuestras vidas. Entonces, continúa. Esta es la condición precisa para la santificación, para ir siendo cambiados más y más a la imagen de Cristo, que aunque estuvo aquí en la tierra sirviendo los propósitos, digamos, que viniendo a rescatar al ser humano, pero esa no era su prioridad era complacer a su Padre. Su prioridad era obedecer a su Padre y de esta manera dar a conocer quién era su Padre. Su Padre es Dios mismo, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Y si Él no vivía de esa manera, ¿cómo nosotros íbamos a poder ver el amor que Él tenía por el Padre y que el Padre era totalmente digno de su confianza, de su amor y de su adoración? Entonces, de la misma manera será para nosotros. Nosotros no podemos poner condiciones al Señor. Señor, tú vas a ser o sea, el Señor de mi vida, pero no te metas con mis hijos, no te metas con mi trabajo, no te metas con mi plata, no te metas con mi tiempo. Todas esas son condiciones que nosotros no le podemos poner al Señor. El Señor es el que pone las condiciones en nuestra relación. Nosotros no podemos poner demandas entre la relación entre el Creador y nosotros, la creación. De acaso si el Señor ha sido tan generoso de restaurar nuestra relación después de que nosotros hemos sido tan rebeldes y somos tan rebeldes con Él, ¿verdad? Es su pura misericordia que Él ofrezca que nosotros podamos tener una reconciliación con Él, el Creador, por medio del sacrificio que su Hijo Cristo Jesús ofreció por el pecador. Entonces dice, no es sorprendente que Jesús dijese, no he venido para traer paz, sino espada. Y realmente cuando Dios te llama a través de Cristo Jesús, no, eso no va a traer paz entre tú y otras personas. No, eso lo que va a traer paz es entre tú y tu Creador, ya que Cristo está pagando tu deuda en la cruz del Calvario, justificándote y justificándome a través de la resurrección. Pero esto no va a traer paz entre tú y las personas que aún no han recibido la revelación de quién es Cristo Jesús y no han sido sacados de la oscuridad. Obviamente va a haber inmediatamente como una discrepancia, va a haber como una interrupción de la manera en tus relaciones, porque ya tú no ves la vida y el mundo a través de sus ojos, aunque en algún momento coincidíamos con las personas que aún no tenían una fe salvífica. Entonces tenemos que entender que seguir a Cristo nos va a costar y a veces nosotros no queremos pagar ese costo. Ahí es donde se entabla la batalla, ¿verdad? Tanto una batalla interna y a veces hasta una batalla externa con personas que te digan, ¿sabes qué? Estás siendo un poquito muy fanática, muy exagerada, cuando tú realmente lo único que quieres es seguir a Cristo. Y donde estamos y donde tantos de nosotros lamentablemente vacilamos. A veces no necesitamos ni siquiera que otras personas nos reten a que estamos siendo demasiado fanáticas, porque nosotras mismas no queremos pagar el costo. Rehusamos identificarnos con la muerte de Jesucristo en ese punto. Decimos, pero esto no puede ser tan estricto. Esto no puede ser tan estricto. No puede Dios o Cristo exigirme esto, exigirme tanto, pero nos equivocamos. Nuestro Señor es estricto y sí nos demanda esto. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a reducirme
a reducirme a mí mismo, a simplemente ser yo y no tener que tener todas estas demandas y todas estas condiciones que nosotros pedimos. Realmente estamos dispuestos a quedarnos totalmente solitos y donde podamos finalmente encontrar que Jesús es suficiente, que Jesús es más que suficiente. Bueno, hoy hemos hablado del tema de la santificación. Dios nos ayude a no luchar contra Él. Su voluntad es perfecta y agradable. Nos vemos mañana, si Él lo permite.